todos los que estamos aquí y aún muchos de los que están afuera, hay algunos que tienen un vacío, pero muchos de nosotros hemos sido llenos de ese vacío con la voz de Dios, con el amor de Dios. Y ahí es donde debemos una vez más extendernos a Él, con ese, lo más profundo de nuestro ser. Y ahí eso es lo que al Señor le agrada. Al Señor le agrada que a uno se le acerque de veras, de corazón. Porque Dios no puede ser burlado. Dice una escritura: de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque el Señor lo que mira es el corazón, que se acerque uno al corazón. Amén. Que cuando uno le cante de corazón, como aquel enamorado le canta a su amada, hasta le duele, siente. Y la gente se da cuenta cuando una persona canta de veras. Cuando una persona, mucha gente se da cuenta, especialmente los que hacen concursos. Dice: a ver, canta esa canción romántica. Y no me hizo sentir. La está cantando nomás, pero no la siente. Yo lo digo porque lo he visto. Y luego, ese muchacho lo cantó bien bonito y se sentía que la sentía la canción. ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Y usted cree que si eso, siendo una mente limitada, ahora la mente de Dios no va a saber cuando nosotros le estamos cantando de corazón o no? El Señor sabe. Por eso es importante para nosotros acercarnos a Él con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, que es el espíritu, lo interior, con nuestros sentimientos profundos. Y así, hermanos, vamos a agradar al Señor cuando nos acercamos con un sentimiento así. Amén. Igual ahorita, con atención debida a su voz, a su palabra. Amén. Amén, amén. Entremos a Él con ese deseo en nuestro espíritu y nuestra carne. Como vuelvo y repito, nuestra carne se enfermará o se debilitará, le dolerá acá, le dolerá las piernas y lo que fuere. Hizo ejercicio y le duelen las piernas, o cualquier cosa, anduvieron patinando y le duelen las piernas, cualquier cosa puede ser, pero el espíritu, no sé, ¿el que le va a doler? Por eso el Señor nos dice que le adoremos en espíritu, porque el espíritu siempre está presto. Amén, 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 a las cosas de Dios. Amén, amén. Vamos a orar, vamos a ayudar, vamos a leer la Biblia, vamos a oír la palabra, vamos a interceder, vamos a cantar al Señor, vamos. Siempre está puesto el espíritu. La carne es la que no puede, acá no, hoy no, mañana sí. La carne es la que siempre está divulgando. Una vez sí, una vez no, así está la carne. Pero el espíritu no, él siempre está presto. Por eso el Señor quiere que andemos en el espíritu y no como en la carne, porque la carne rápidamente te traiciona. Tú estás con el ánimo y la carne, anda, ya estás peleando con la carne, no, otra vez. Y es la carne la que siempre nos delata. Pero con la sabiduría de Dios vamos a aprender a caminar en el espíritu. Y dijo un ministro ahí: voy arrastrando el puerco. Si ya fue a la expresión, voy arrastrando el puerco, porque se refiere a la carne. Porque la carne, hermanos, salud, la carne, el puerco, si lavan a un marrano y le dan una lavadita y lo dejan bello, si lo dejan solo, ¿qué hace el puerco? ¿Saben del rancho? Va y se mete otra vez al estiércol, al marranero, al soquete, otra vez, ahí va. Él no sabe de que cuídate, no toco eso porque ando bien limpia, la puerquita anda bien limpia y dice: yo no me acerco a eso. No, es su naturaleza de la puerca regresar a meterse entre el marranero, ándame toda embarrada. Te acabo de bañar, hombre. Y la acaba de bañar a Pepita y anda metida entre el porcadero. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque es su naturaleza. Y nuestra carne es lo mismo. Nuestra carne quiere vicios. Nuestra carne quiere placeres. Nuestra carne quiere entretenimientos. Nuestra carne quiere felicidad humana. Nuestra carne quiere, como decía mi esposa temprano, que nuestra carne quiere todo eso. Y a veces que el Señor saca muchos de las drogas, saca muchos de los vicios, del alcohol, de las fiestas, de las parrandas, que solo buscan su propia gloria y su propia conveniencia y beneficio, y los saca de allí y los pone en lugares en el espíritu, porque allá no hay nada de espíritu, pura carne, a todo lo que da. Yo salí de allá, yo sé, y muchos sabemos. Y luego Dios nos pone en el espíritu, que estemos cerca de Él. Y luego, ¿qué pasa cuando le hacemos mucho caso a la puerquita, a la carne? Pues la puerquita nos va a llevar una vez más al marranero. La carne, si le hacemos mucho caso a la carne, estamos siempre con la carne, tarde o temprano nos va a llevar a esos lugares. ¿Qué ha pasado con muchos? No han vuelto a esos lugares donde el Señor los sacó, volvieron. ¿Por qué?
porque no andan conforme el Espíritu, sino conforme la carne, y eso tarde o temprano cae. Pero gloria a Dios que Dios nos habla y nos enseña para que todos aprendamos hasta lo más cerca que se pueda al Espíritu, porque no siempre se puede andar en el Espíritu, hermanos. A veces que andamos en la carne, ¿quién no? Pero es una batalla. Si nosotros nos damos por vencidos, y está bien, pues, está bien, Pepita, lo que tú quieras, y ahí vamos con la puerquita a cederle a la puerquita y a cederle a la puerquita. El Espíritu dice, ay, quiero orar. Y la puerquita, ay, no, aquí estamos bien a gustos acostados, mañana. ¿Ya? Bueno, tienes razón, puerquita, mañana, porque ahorita ya ando muy cansado. ¿A que sí? Sí. Y el Espíritu, hijo, necesitamos orar. Y de una y otra, y cada rato la puerquita va a decir que no. Mañana. Y eso, cuando menos pienses, ya no ora la persona. Ya el Espíritu cuando quiere orar ya está bien débil y la carne ya está bien apoderada. No, cállate la boca. Ya no le dice mañana, le dice, ya cállate, ya estoy cansado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con no hacerle mucho caso a vuestra propia carne, para así nosotros, porque ¿cómo vamos a adorar al Señor en espíritu? ¿Cómo vamos a hacer su voluntad? Para hacer su voluntad le vamos a dar el Espíritu. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si andamos en esa carne pesada que nomás quiere de las cosas del mundo y las cosas de Dios no. Amén. So, vamos a empezar, hermanos. Abra sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 4. Lucas 4, hermanos. Lucas 4, 18, y cuando lo haya encontrado, puestos de pie en reverencia a su palabra, hermanos. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Y de su palabra, aleluya. Se apagó, aleluya. Y de su palabra, del 18. Estaba hablando el Señor, abrió las escrituras en la tierra de Nazaret, era donde había nacido, y dice la palabra de Dios que el Señor dijo: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Una vez más, Señor, te damos gracias porque has extendido tu misericordia hacia nosotros, Señor, y hablas a tu pueblo por medio de tu palabra, como lo has hecho ya por siglos, Señor. Lo has hecho por muchos milenios, Señor. Y, Señor, para hablarnos de tu palabra, para decirnos, Señor, los cuidados, los peligros que hay en nuestro alrededor, y cómo caminar de una forma que a ti te agrade, Señor, y a ti te agrade porque sabemos que esa manera es la manera correcta y agradable, perfecta, Señor, y sana para nuestra existencia, tanto humana principalmente como eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar como tú quieres, Señor, y ser sabios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias. Aleluya. El título de este mensaje se titula El año agradable del Señor. El año agradable. ¿Y cuál año será el año agradable para el Señor? Muchos dicen, no, pues cuando nació. Pero no, pues cuando murió, o cuando resucitó, o aquel día en el monte de las olivas, o cuando el Señor me rescató. Son días muy importantes, muy especiales, o el comienzo de cada año. Pero la realidad, hermanos, que el año agradable del Señor es algo no solo literal de un año,
Porque para poder ser, vamos a decir que el primer día, el primer día del año es el año agradable del Señor. So, ¿cuándo nos tenemos que esperar hasta que vuelva a ser el año agradable para el Señor? Hasta el otro año, ¿verdad? O podemos decir, no, el año pasado fue el año agradable del Señor, este no. O decir, este año es el año agradable para el Señor, el año anterior no fue. ¿Verdad que no podemos decir eso, hermanos? Amén. Por mucho tiempo y por mucho tiempo, hermanos, y por muchos cristianos se han usado estas escrituras para evangelizar. La que acabamos de hablar, la que acabamos de leer: el Espíritu del Señor es sobre mí y me ha ungido, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y luego la libertad. Y se han usado para evangelizarle a la gente. Pero muchos de estos cristianos están ciegos, cautivos, quebrantados de corazón y pobres, como dice la Escritura. ¿Cómo podemos saber nosotros si estamos siendo usados por el Señor para brindar estas bendiciones? Y hermanos, vamos al primer versículo donde dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor es sobre mí. ¿Verdad que sí, hermanos? Vamos a ir como estudio y predicación, punto por punto, hermanos. Primero dice que el Espíritu. Vamos a detenernos un poquito ahí. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es sobre mí, dice la Escritura. Principalmente se refería a nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Señor, pero también a todos sus hijos que hablan de parte de Él. Ahora, el Espíritu del Señor, que es nada más y nada menos que el Espíritu Santo, es lo que hablamos ahorita: andando en el Espíritu. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Dios. Ya que hablamos, si andamos en el Espíritu de Dios, combatiendo contra vuestra carne, entonces se hace poderosa esa palabra en nuestras vidas. El Espíritu del Señor es sobre mí. ¿Cómo nos damos cuenta si el Espíritu del Señor es sobre nosotros? Uno de los puntos muy simples, pero muy, hermanos, importantes en la vida del cristiano, es nada más y nada menos de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? ¿Cómo te das cuenta que tú andas en el Espíritu? Cuando sigues tus deseos de agradar a Dios continuamente. Decía Pablo, orar sin cesar. ¿Cómo orar sin cesar? Se refiere a la meditación continua del Señor. Ahora, uno puede estar lavando los trastes y pensando en el Señor. Yo puedo estar trabajando y meditando la palabra de Dios. Podemos hacerlo. Y una de las cosas importantes es un ejemplo muy básico: orar todos los días. O leer la Biblia todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué la lee todos los días? Porque el Espíritu está ahí diario allí, queriendo leer la Biblia, queriendo oír una predicación, queriendo estudiar, queriendo orar. El Espíritu está continuamente, quiere. Eso está haciéndolo diario porque quiere diario. Pero ¿qué pasa cuando ya lleva una semana sin orar? O sin leer la Biblia, o un mes, o años? Obvio que no anda en el Espíritu, obvio que anda en la carne. Si le falló un día, pues se pone atento y me falló, Señor, ayúdame. Pero si falló una semana y dice, Señor, me siento más mal, ayúdame, el Señor le va a ayudar. Pero si pasa un mes, Señor, ayúdame, va a ser un poco más difícil un mes. Pero ya si son medio año, hermano, 6 meses, es más pesada la cosa. Si es un año, que no se diga. Uno mismo se va dejando debilitar por eso. Porque el alma, el espíritu desea. No, Valeria, el espíritu desea esas cosas de Dios. Nuestra carne no desea nada de eso. Nuestra carne no quiere nada de eso, quiere televisión, quiere esto, quiere lo otro, quiere todas estas cosas. Menos la palabra del Señor. Ahí tenemos que tener cuidado nosotros para que nosotros podamos, que el Espíritu, le dicen, el Espíritu del Señor es sobre mí. ¿A poco no todos deseamos que el Espíritu del Señor sea sobre nosotros? Amén, ¿verdad? Queremos, porque si el Espíritu del Señor no está sobre nosotros, entonces el Espíritu de quién está sobre nosotros. El Espíritu del diablo, porque el diablo es espíritu también. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: vuestro padre el diablo. Entonces hay hijos y hay padres. Hay dos padres, el padre
celestial y el padre de la mentira. Y hay hijos de Dios, hijos del diablo, no hay en medio. Yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero ser hijo de Dios. Y eso muestra una responsabilidad de mi parte. Dice que si tuviéramos, dice, ¿cómo escaparemos nosotros de qué? De las garras del enemigo y del juicio de Dios, si tuviéramos en poco una salvación tan grande, que es nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestra vida espiritual. Si la tenemos en poco, entonces el Señor nos va a tener en poco. Tenemos que tener mucho cuidado de querer andar el Espíritu. ¿Cómo se siente el Espíritu? De repente te lanza en la mañana y algo te desea orar. Tómalo, obedece. Es tu espíritu que quiere orar. Aunque dures 1 minuto, 2 minutos ahí antes de irte a la escuela o al trabajo, ahí dile, Señor, gracias, Señor. Ahí para, detente, no te pongas los calcetines, detente 1 minuto o 2. Señor, gracias por este momento que me has dado. Y empiezas a orar. O leer la Biblia. Yo le he dado este consejo a mucha gente, a jóvenes principalmente, porque muchas veces algunos tienen celulares, estos ya no tienen celulares, pero los que puedan tener, adultos que tienen celulares, cuando se levantan en la mañana, una de las primeras cosas que hacen antes de almorzar o irse a trabajar, abran una aplicación de la Biblia. Y hay aplicaciones bíblicas que les dan un versículo diario. A mí me dan 3 versículos diarios. Y son diferentes partes de la Biblia. Y yo los medito, los conecto, trato de conectar. Eso es muy importante porque tú estás saciando tu espíritu de la palabra de Dios. Y siempre las cosas, todas esas escrituras nuevas que lees diaria, escritura diaria. Hay muchos que las ponen en el Facebook. Escritura diaria. Eso nos ayuda. Nos está saciando nuestro espíritu. Nos está conectando para seguir andando en el espíritu. La oración, la palabra, la meditación en el Señor. Hay veces que me dicen que me miran raro y y dice que estoy hablando solo 3 hermanos. Me dice un muchacho, está preparando una predicación. No. Sí, no, le digo, estoy preparando, estoy meditando nomás. Entonces, nosotros meditamos. Esas cosas son espirituales. Hay que tratar de obedecer a vuestro espíritu. Antes de dormir, a mí me ha pasado que el espíritu dice, hey, vamos a orar. Y la carne dice, no, ya es muy noche. Mira astuta, la carne es bien engañosa. No, mira, ya te estás bien acostado. Mañana. Es más, mañana, cuando te levantes oramos. No le haga caso a la carne porque es bien engañosa. No, mira, ya apagaste la luz, ya estás muy acostada, ya viene acobijada y está frío. Tome su tiempo. Si no se quiere hincar, siéntese ahí en su cama y póngase a orar. Muchos dicen, no, ahí está mi hermana, me va a ver, ahí está mi hermanito, me va a ver. No, ya no, porque me va a ver. Vayas al baño, no lo vean. O ignórenlos. A ver que estoy orando y las niñas se me acercan y están ahí cerquitas de mí. Y antes a mí eso me molestaba. Y decía, no, mejor no oro. Lo voy a ser sincero, lo confieso. Pero era mi carne engañándome. Pues que al contrario, les hace un bien. Me pongo a orar y ellas a veces se ponen a llorar conmigo. O oro por ellas ahí en ese momento. No le hagamos caso a la carne porque es bien traicionera. Hay que mantenernos en esas responsabilidades. Amén. Y si es posible, hablar de las cosas de Dios. ¿Sabes? Una de las formas que los jóvenes pueden hablar de las cosas de Dios entre ustedes. Hacerse preguntas que ustedes no entienden. Oye, ¿y tú, Rebeca, qué entiendes esto? ¿Y tú, Estrella? ¿Y tú, Vanessa, qué entiendes esto? Y hables de la palabra de Dios. Aunque al último quede, no, pues no sabemos. Todos digan, no, pues ni yo. No, pues yo no sé. ¿Qué tiene? Pero perdía. Ya hay un diálogo de la palabra del Señor. El andar en el Espíritu, eso es andar en el Espíritu, es muy importante. Para que el Espíritu del Señor sea sobre nosotros. Porque si el Espíritu del Señor no está sobre nosotros, ¿quién cree que va a venir a visitar? El diablo. Así dice la Escritura. Que los demonios que el Señor sacó, porque cuando el Señor viene a tu vida te saca todos esos demonios feos y entra el Señor. Y cuando tú te alejas del Señor de la carne, el Señor ya no está contigo. Y dice que vuelven el demonio ese que un día estaba dentro de ti. Y mira, ay, ya no está el Señor. Va y trae 7 demonios peores que ese. Y vénganse. Y pum, entran y hacen un desastre. Por eso ve mucha gente que antes estaba en los caminos del Señor. Era mala la persona y luego volvió a los caminos del Señor. Y luego regresa a las cosas del mundo. Y agárrese porque la cosa viene peor. Y es un proceso de tiempo. Pero nosotros queremos andar en el Espíritu. Y que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros. Amén. Y luego dice también, hermanos, algo muy importante, que es que el Espíritu del Señor sea sobre nosotros. Es la mente de Cristo. Amén. ¿Y cómo vamos a tener la mente de Cristo si no estudiamos la palabra de Dios? Amén. ¿Cómo vas a saber de matemáticas si no vas a la escuela de matemáticas? Cuando te dan un trabajo de cajera,
¿Y cuánto es esto por esto? Ay, pues la maquinita no quiere jalar. Pues usted debe el cambio, señora. Pues que la maquinita no jala. ¿Y a poco no sabe? Déjeme agarrar mi calculadora con el celular. Se va, deme mi dinero, no compro nada. Y se va a ver mal en usted. En todo le va a complicar la vida. Pero si usted va a clases de matemáticas y estudia, va a aprender. Hasta arquitecta, ingeniera o algo, por las matemáticas. Igual la palabra, hermanos. ¿Cómo es tener la mente de Cristo si no sabemos nada de la Biblia? Es importante. Dice un hermano, yo no sé nada, solo sé que soy salvo. Y así no va la cosa. Eternita, el Señor nos dio mente para aprender. Fíjese, las mentes humanas que hacen toda la tecnología que hoy hablamos hace poco de los humanos, cómo han creado AIs, inteligencia artificial, máquinas, robots, casi humanos. Y dicen los que creadores de Elon Musk, que los creadores de esas inteligencias artificiales, que dice que son más inteligentes que los humanos. Imagínense, Dios nos dio mente para crear todas esas cosas. ¿Cómo no nos va a dar mente para estudiar la palabra del Señor, hermanos? Por eso nos la dio, para estudiar su palabra. Eso es tener la mente de Cristo y estarnos informando de su palabra. Amén. Por eso estamos aquí. Esto es una escuela guiada por el Señor, guiados por guiados para hacer su voluntad. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Venir a la casa del Señor. Amén. Oír su palabra, poner atención a la palabra y luego ponerla por obra. ¿Verdad? Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y si estamos viniendo, ya estoy haciendo aparte. Y estoy poniendo atención a algo y no estoy poniendo atención, o no estoy viniendo, pues está haciendo la voluntad del Señor. Y estoy viniendo, pero no está poniendo atención, no está haciendo la voluntad de Dios. Y estoy viniendo y poniendo atención, pero no la pone por obra, tampoco. Todo es un proceso para hacer las cosas correctas. Es como si a ir a trabajar, primero tienes que ir a trabajar. Si no, pues no estás haciendo la voluntad del trabajo. Segundo, tienes que poner atención a lo que te está diciendo el supervisor que hagas. Si no, pues entonces ¿para qué vas al trabajo? ¿Qué vas a hacer si no pones atención? No vas a saber qué hacer. Tercero, primero ir. Segundo, estar allí, no estar allá en el baño mientras están diciendo que se tiene que hacer el trabajo. Tercero es poner atención, pues no vas a estar ahí parado oyendo. Poner atención a lo que se va a hacer. Y cuarto, ir a hacerlo allá en el trabajo, porque si vas y, bueno, me dijeron que ya sé cómo hacerle, pero no lo quiero hacer. ¿Verdad que no? ¿Quién le va a pagar a uno así? Lo van a correr el trabajo. Igual las cosas de Dios, Dios quiere la misma atención. Estar aquí, oír, poner atención, atentos y ponerlas por obras. ¿Cómo lo pongo por obra? Esta noche cuando se vaya a dormir, todos nosotros, antes de acostarse, su espíritu va a decir, hey, ¿te acuerdas que el Señor nos dijo que nos pusiéramos a orar? Y la carne va a decir, ay, pero es que pues ya oraste allá en la iglesia. Hoy oraste, estuviste ahí orando como 2 o 3 veces con el ministro. Ya, ahora descansa. Así es de la carne. Acuérdense de lo que estoy diciendo. Y si no, los siguientes días. Ahora también levantarse, si no tiene aplicación en su celular, los que estén adultos, acuérdense de agarrar la Biblia. Y no la agarré, ya son las 9, 10 de la mañana. Ahí busquen su celular cuando va a donde vaya, cuando agarre un break, y mire el texto bíblico del diario bíblico. Amén. Y si no tiene celular, no tiene aplicación, agarre la Biblia, levántese más temprano, agarre la Biblia, léala rápido y luego la cierre, almuerce y vaya a la escuela o al trabajo, lo que sea. Su espíritu lo va a querer y ahí va a estar la prueba. O va a hacer la voluntad de Dios o no. Ahora, eso es tener el espíritu sobre ti. Porque si tienes el espíritu sobre ti, vas a hacer la voluntad de Dios. Si tienes el espíritu del diablo sobre ti, no vas a hacer la voluntad de Dios, vas a hacer lo que tú quieres. Ahora, siguiendo al Cordero por donde quiera que él va. Ahora, eso es, hermanos, que actividades, convenios, hermanos, juntarnos con hermanos, eso también nos mueve ¿a dónde va el Cordero? ¿A dónde va el Señor? ¿A dónde va gente? ¿A dónde va la gente? Dice, ¿a dónde va gente? ¿A dónde va gente? Hermanos, nosotros vamos siguiendo al Señor a donde Él nos lleve. Si el Señor nos lleva para allá como hoy, nosotros estamos, ¿a dónde nos va a llevar, Señor? A donde tú nos lleves, donde no donde nosotros queramos, donde nosotros nos guste, o donde nosotros convenga, donde tú nos lleves, Señor, y el Señor nos va a llevar. Pero si nosotros andamos haciendo lo que nosotros queremos, nuestra conveniencia, vamos a hacer lo que nosotros queremos y no la voluntad de Dios. Pues es importante aprender a andar en el Espíritu para hacer lo que Él quiere y ir para donde Él quiere. Ahora,
Otra de las compras también importantes, amando al Señor, sirviendo a su pueblo. Una de las cosas que el Señor le deleita a nosotros en amarnos unos a otros es sirviéndonos unos a otros, amén. Ayudarnos unos a otros, sirviéndonos en las cosas de Dios. Digo el Señor, he aquí mi madre y mis hermanos, aquellos que oyen la voz de Dios y la ponen por obra. Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, aquellos que hacen para el Señor. Entonces dice la palabra de Dios que el que no amare al Señor Jesús sea maldito. Nosotros queremos amar al Señor Jesús, y para amar al Señor Jesús tenemos que amar su palabra. Y hay un canto que siempre que me pongo a orar se me marca en la cabeza a mí. Era un canto en inglés que oí de un coro, un canto de los negritos en California. Siempre se me grabó. El coro decía: I love you, Lord, that's what I say every day. I get on my knees and I beginning to pray. Y siempre se me marcó, y siempre coro me acuerdo ese canto, porque dice: te amo, Dios, lo digo todos los días. Me pongo de rodillas y me pongo a orar. Quiere decir, y cada vez que yo me pongo a orar, sea en la mañana, en la tarde o en la noche, me acuerdo ese canto. Porque es hincarnos y ponernos a orar en nuestro cuarto, donde fuere, sala. Cuando nos hincamos y nos ponemos a orar, estamos demostrando que lo amamos, como dice ese canto. Te amo, Señor, y lo digo todos los días. Me pongo de rodillas y me pongo a orar todos los días. Si te amo el lunes, te oro el lunes. Si te amo el martes, te oro el martes. Y así. Entonces, el amar al Señor de esa magnitud es lo que Él quiere. Y eso es que el Señor, Espíritu de Dios, esté sobre nosotros. Amén. Ahora dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor sobre mí, por cuanto me ha ungido. Fíjese, dice: por cuanto me ha ungido. Es otro tema bien importante también, porque ahora sabemos de lo que hablamos ahorita, andar en el Espíritu. Amén. Ya sabemos, o ahora lo vamos a poner por obra más y más y más. ¿Amén? Si un día te falla, no te condenes y nada, pues ya, como los que no van al gym, y no fui el lunes, pues ya no voy hasta el otro lunes. No te condenes tú mismo así, sino no, pues mañana sí voy a orar. Tú esfuérzate. No te dejes vencer, porque el enemigo trabaja. Leía otra vez un comentario, y es verdad, el enemigo trabaja en estos aspectos. Cuando no das tú en bien las cosas de Dios, trata de decirte: hoy cuidado contigo, tú sí puedes, y esto y lo otro. No, entonces eres un gran hombre de Dios, y tú eres una gran mujer de Dios, que mujer de oración. Y ya la mujer anda, y dice el Señor de los ejércitos, y anda la señora que no cabe, o el hermano: hoy vengo diciendo el Señor. Y ya no caben los hermanos. ¿Por qué? Porque les mete el diablo en la cabeza que cuidado contigo, tú eres el gran profeta, cuidado. Y se la creen. Pero el diablo, ¿por qué hace eso? Porque los mira que andan orando, que andan ayudando, que andan buscando de Dios, que andan en el Espíritu, y los quiere torcer por ese lado. Pero cuando uno anda ahí, todo ahí, no anda en el Espíritu, de la carne, ¿sabe qué al diablo? A lo contrario. Mira tú, y dices que eres cristiano, mira cómo andas, ya deja eso. ¿Y qué hace la persona? Tiene razón, no, ya no oré el lunes, ya no oré el martes, ya para qué oro. No se deje vencer por el enemigo, porque el enemigo pelea y ataca en esos dos extremos. Amén. Los que andamos en el Espíritu, cuidado contigo. Y los que andan ahí, andan en la carne, no, pues para qué andas en el Espíritu, andas en la carne, mire, andas en todo, la pura carne, eso ya, ¿qué andas haciendo tú ahí? No, luche, hay que pelear. Apártate de mí, andas aquí, la gloria y la honra del Señor, y siervo y dito el sol, porque solo hago lo que el Señor me dice que haga. Andar en el Espíritu. Y mientras caminemos, como decíamos, humillados, entonces vamos a aprender a caminar humillados, como el viernes, dejando que el Señor nos lleve humillados, Señor, humillado, porque tú eres el Rey. Y sé que en cualquier momento fallo, Señor, y puedo fallar. Caminarse humillados. Quiero andar en el Espíritu, pero también vencer al enemigo cuando de repente no ande uno ahí en la carne. Ande con las orejas de puerco y la nariz de puerco ahí, ande uno, si es feo, pero es la realidad. Anda uno ahí, híjole, no, pues ya mejor me voy ahí al cuchitrín de los marranos. No, el diablo te mete eso en la cabeza, tú dices que no. Quítese la nariz del puerco y las orejas de puerco, y ¿sabes qué? Ayúdame, Señor. Aquí estoy orando una vez más, aquí estoy en mi cuarto, aquí estoy en el baño. Señor, ayúdame, perdóname, ayúdame. Ahí pida al Señor. No se deje vencer por el diablo, porque el diablo poco a poco lo va a destruir, a quien sea. Ahora, por cuanto me ha ungido, dice el Señor. Ahora, ya que andamos en el Espíritu, que andamos orando, ya que andamos leyendo su Biblia, si es posible diariamente, hermanos, ahora el Señor nos ha dado algo más. No nomás ando en el Espíritu y nomás. Dice: por cuanto me ha ungido, dice su escritura. ¿Qué es eso? Por cuanto me ha ungido.
La palabra quiere decir que nos ha dado autoridad, hermanos. Hace poquito había estado enferma Vela. Y Valeria ya había tenido la costumbre de andar orando por Liliana y sanaba. Y fuimos testigos de que puso las manos sobre Vela. Con los niños, pues algunos habían pensado, pues nomás, pobrecita, porque se ve bonita, hay que tomar una foto y un video. Pero no, hay autoridad y poder cuando uno cree. Y la niña oró por ella y mi hermana es testigo que fue sana. Eso es, hermanos, ¿por qué? Porque primeramente tiene que haber fe en hacer. Los niños ven y ellos creen. Dicen que los niños, lo que ven que los padres hablan, un niño, si un padre le dice una mentirota grande, el niño se la cree. Si una madre le inventa una mentirota, el niño se la cree. Por eso dice que muchos niños creen en Santa Claus, porque los padres les han enseñado que Santa Claus existe y no sé qué tanta cosa. Ellos se la creen. Los niños todos se creen. Tienen una fe tremenda que nosotros no. Pues cuando el niño le dices ora y va a ser sano, el niño se la cree. Y esa fe la pone por obra y ¡pum! Dios obra. Nosotros tenemos que aprender que hay autoridad en el nombre de Jesucristo. Cuando usted se sienta, cuando tenga miedo, diga Yeshua Mashiach, en el nombre de Jesucristo, espíritu, huye de aquí. En el nombre de Jesús, ángeles acampen alrededor de mí. Y ahí automáticamente llegarán ángeles. Y eso se pone y huye. Si tiene miedo en su cuarto, oren juntas. Si sus hermanas están malas o su madre está mala, vaya y ore por ella. Anda en el espíritu, no, vaya y ore por ella. Dios nos ha dado autoridad. También nos ha dado voz. Nos ha dado esa voz para hablar la verdad de Dios sin temor. No tengan miedo y síganle. Sin temor a decir lo que Dios ha puesto. Nos ha dado voz, no nomás para cantar. Su palabra, nos ha dado la palabra, el entendimiento y revelación. Las escrituras nos ha dado para poder darlas. Tenemos que estudiarlas. No solo oírlas, estudiarlas para poder darlas. ¿Qué tal si alguien le empieza a ofender? No, pues que los cristianos dicen así, así, son una bola. ¿Y usted qué va a hacer? No, pues sí es cierto. ¿O qué le va a decir? No, pues yo no sé nada. ¿O qué va a hacer nomás? Ahí callado. Que no tú eres cristiano. Defender lo que es verdadero. ¿Y cómo lo vamos a defender si no andamos en el espíritu? ¿O cómo lo vamos a defender si andamos en el espíritu y no estudiamos la palabra? Por eso el espíritu quiere estudiar la palabra para poder hablar en contra de aquellos. Porque ¿quién está operando detrás de esa gente? El diablo, queriéndote destruir, desanimarte a ti, poner dudas en ti de lo que has aprendido la palabra de Dios. Aprender, estudiar la palabra para poder responder a aquellos, no solo a aquellos que se interfieren o movidos por el demonio, sino también a aquellos que están cautivos, que no conocen nada y preguntan, poder contestarles. Amén. Ahora dice las buenas nuevas. Vamos punto por punto. Lo ha dado para ungirme, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, las buenas nuevas, ¿qué son? Primeramente la pregunta del millón: ¿quién es Dios? Porque toda la gente se quiere saber quién es Dios. No, pues es un Señor allá arriba en el cielo. No es nomás así. Ahí las escrituras muestran quién es Él y cómo es Él. Y es lo que Él quiere darnos, quién es Él y cómo es Él. Viviendo en un mundo, en un mar de idolatría, un mar de dioses y deidades. Que Dios quiere que sepamos quién es Él, no quiénes son ellos, quién es Él. Esa es la pregunta más grande de las buenas nuevas: ¿quién es Dios? Jesucristo no solo vino a traer un mensaje, Él es ese mensaje. El Señor no solo vino a mostrarnos el camino, Él es el camino. El Señor no solo vino a mostrarnos la verdad, Él es la verdad. El Señor solo vino a ofrecernos vida, Él es esa vida. Dándonos conocer al verdadero, dice 1 Juan 5:20, y dice la palabra de Dios que Jesucristo, Él es el verdadero Dios y la vida eterna, dice la Escritura. Entonces esas cosas necesitamos aprender, que son las buenas nuevas. ¿Quién es Dios? El plan de salvación. ¿Cómo hablarles del plan de salvación a las personas? Creer en el Señor y ser bautizados como la gente que se bautizó en el nombre de Jesucristo, y luego recibiréis el don del Espíritu Santo, y luego aún algunos evidencian nuevas lenguas y otros muchos dones más. ¿Quiénes son los hijos de Dios? No, pues todo aquel que vaya a la iglesia. No, hay que entender, hablamos ahorita, para eso estamos entendiendo quiénes son los hijos de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? Dice que el Espíritu da testimonio al Espíritu que es hijo de Dios. ¿Cómo? Por medio de estas cosas. Dice que no hay ninguna condenación a los que andan en Cristo Jesús. No, pues todos se apuntan, pero dice los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Y ahí se va toda la manada para afuera y quedan unos cuantos poquitos.
El propósito de los hijos de Dios, eso es muy importante. Pues yo soy hijo de Dios, porque a la iglesia aquí ando. Y tú que no, pues yo oro y ayuno y leo la palabra. ¿Y qué más? Y ya. No, hay un propósito en nuestras vidas. ¿Para qué? Para servir al pueblo. ¿En qué manera? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si no lo trabajamos? ¿Cómo te vas a poder progresar en una carrera universitaria, una carrera de licenciado, doctor, abogado, lo que fuera, si no vas a la escuela, ni vas al colegio, ni vas a estudiar acerca de eso? ¿Cómo vas a ver? Hay un proceso igual. ¿Cómo vas a saber tu ministerio, tu llamado en el Señor, si no buscas? El que busca encuentra. Y esas es las buenas nuevas. Las buenas nuevas es: eres salvo, gloria a Dios, aleluya, eres salvo. No, ahora tienes que saber quién te salvó. Ahora tienes que saber cómo fuiste salvo para ayudar a otros. También tienes que saber quiénes son hijos, cómo fuiste tú ahora, porque eres hijo de Dios, para decirle a otros quiénes son los hijos de Dios verdaderos. Dice la palabra de Dios que en estos manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay que tener cuidado y discernir los espíritus, son de Dios, son del diablo. Tienen que discernir porque hay mucho engaño. Y el propósito de los hijos de Dios no más venir a la iglesia, sino ¿qué es mi propósito, Señor? También la esperanza de la resurrección. Es un tema que no vamos a meter ahorita, pero la esperanza de la venida del Señor, y cuando los muertos de Cristo, los muertos resuciten. Dice la palabra de Dios: los que estarán en el polvo, unos despertarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas no son: ay, qué buenas noticias y ya. No, las buenas nuevas traen dos cosas: salvación y también la condenación. Dice: el que creyere será salvo, y el que no ya es condenado. Eso trae dos cosas pesadas, las buenas nuevas. Ahora los pobres, dice a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los ignorantes, los incrédulos, los insignificantes en este mundo. Dígame, ¿usted era alguien famoso en el mundo? ¿Era conocido? ¿Lo conocen por todo el Morgan City? ¿O por todo Luisiana? ¿O por todo Estados Unidos? ¿O por México, su país? ¿Lo conocen todos usted? Mundialmente, ¿verdad que no nos conocen? O sea, ni quién somos. Entre el montón de seres humanos, ahí vamos nosotros. Es como cuando mira muchas vacas allá, muchos animales, y entre todos esos animales, pues todos se parecen, ¿verdad que sí? Todos, unas cuantas vacas negras y unas vacas cafés, y unas ahí pintadas, y entre muchas vacas, ahí voy yo, la vaca, ahí va usted, vamos las vacas. Así, véanlo, en seres humanos del mundo, así estamos insignificantes. Hay una, dos, tres vacas que es importante, la tienen importante. Así los famosos. El Señor nos ha escogido a nosotros entre toda esa gente, entre toda la ignorancia, entre toda la gente que hay. Dios nos escogió a nosotros como hijos de Dios, no nomás para venir aquí y ser los mismos ignorantes y los mismos así. No, dijo que lo más vil, de lo más despreciado, escogió Dios para avergonzar a los famosos, a los que se creen. ¿Con qué? Con las verdades que Dios nos ha dado. ¿Y cómo la vamos a aceptar? Si no la leemos, si no la estudiamos. Y para eso tenemos que andar en el Espíritu, para estudiar esto. Si no, por eso no estudias, porque no andas en el Espíritu. Entonces, mis hermanos, es importante entender que hay muchos pobres allá afuera. Y un día nosotros fuimos pobres, y es que todavía seguimos pobres. Y esos pobres, dice la Escritura, que el Señor nos trajo buenas nuevas. Ahora el Señor a nosotros nos trajo esos para que nosotros seamos hijos de Dios con autoridad y poder y palabra. Pero también dice: me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Vamos a hablar la palabra sanar. Pues el Señor sanar, hermanos, palabras de esperanza y de consuelo por medio de su palabra. Estas palabras que estamos hablando nos están sanando. ¿Sabe qué es sanar? Mira, véanlo así: cuando una persona está enferma, trae un virus, y ese virus lo está matando. Así es la ignorancia, nos está matando la ignorancia y las mentiras que pone el diablo encima de nuestra ignorancia. Porque la palabra dice que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio. Entonces el diablo encima de la ignorancia le está plantando mentiras a la gente en el mundo. Entonces esas mentiras son virus en la mente. ¿Y qué viene? La palabra de Dios viene y limpia, saca todas esas mentiras e ignorancia y nos llena de conocimiento y de verdad, sanos. Pero hay muchas almas que viven ignorantes y llenas de mentiras. ¿Y sabe qué usa el diablo para llenarlos de mentiras? Almas adoloridas, almas traicionadas, almas abusadas. Cuando las personas sufren en este mundo, como lo que vemos en los programas de casos de la vida real, cuando usted los ve, dice: ¿cuánta gente a nivel mundial no ha sufrido? Desde niños hasta grandes, mujeres y todos.
víctimas, indefensos. ¿Cuántos no han sufrido? Y todas esas cosas malas, hermanos, causa que haya almas adoloridas, almas en ignorancia, almas en dolor, en angustias, almas cautivas, aprisionadas, y las mentiras del diablo. Y mira, si fuera Dios no me pasara esto, mira, hay cosas buenas en este mundo, y los tienen cautivos. Pero cuando viene la voz de Dios y habla, el Señor sana todos esos dolores, sana todas esas aflicciones. Gente resentida. Si usted no sabe lo que a mí me hizo mi tío, mi papá, mi fulano, vecino, los fulano, esto, lo otro, muchachitos que fueron abusados de muchas maneras por sus familiares, muchas cosas tan tristes. Y tienen derecho a decir, pues usted no sabe, porque lo que yo sufrí es claro. Pero el Señor sí sabe. Y el Señor es el único que puede sanar esas heridas perfectamente. Y el Señor sana los resentidos por causa de las injusticias, por maltratos, almas inocentes sufriendo como los niños. Y llevan ese trauma toda su vida. Y eso lo usa el diablo para aprovecharse, para apartarlos de Dios, para llenarlos de mentiras y vivir en las calles. Chavalitas que fueron abusadas por sus tíos, por sus hermanos, familiares, y andan prostituyéndose en la calle porque aprendieron que solamente servían para un objeto sexual. Y no lo digo porque yo lo pienso, me lo imagino, lo digo porque lo he visto, estudiado, y muchas de ellas han confesado que así han entrado a la prostitución. Entonces, mis hermanos, hay que tener cuidado, que el Señor nos ha dado autoridad para sanar. Nos ha sanado a nosotros, y para sanar, tenemos la autoridad de Dios para sanar esas heridas con la palabra de Dios. Dice también la Escritura, dice, a los quebrantados de corazón, dice, para pregonar a los cautivos libertad. ¿Qué es pregonar? Pregonar es predicar, hablar, platicar, llamar, leer, preguntar, contestar, estar presente como estamos aquí, y profetizar. Eso es pregonar. Y luego dice, para pregonar a los cautivos la libertad. ¿Cuáles cautivos? Los incrédulos y condenados. ¿Y libertad qué refiere? Para hacerlos, cuando uno está en libertad es porque es uno un creyente y es salvo. ¿Por qué? Porque anda en el Espíritu. Y luego dice la Escritura, también dice, hermanos, y a los ciegos vista. Los ciegos son los incrédulos, son los ignorantes, y son los arrogantes. No, este es bien importante, ¿eh? ¿Quiénes son los ciegos? Fíjate que yo estuviera ciego y me dice mi hija Rebeca, papá, vas a meterte al agua, papá, vete para acá. Y luego Estrella se le dice, papá, vas para el agua. Y ya caigo pura nariz en el agua. Me advirtieron, ¿no? ¿Por qué no les hice caso? La principal es porque yo no veo estoy ciego. La ignorancia me tiene ciego. 2, una bien importante, no creo lo que me están diciendo. No creo. Yo no puedo ver lo que ellos ven, pero también no creo lo que me están diciendo. Y luego tercero, cuando ya me hablan razón, mira, ahí está. Y luego, ¿sabe qué causa cuando uno empiezo y dice, y luego imagínense que me digan, apá, me digan las dos hijas, me diga Vanessa, apá, es que estás ciego, apá, nosotros no estábamos ciegos, nosotros sí vemos y tú no. ¿A poco un ciego no va a entender eso? No, sí tiene razón, yo estoy ciego y ellas no, y ellas sí ven y yo no. Pero ¿qué pasa cuando digan, no, yo sé? Ya no solo es ignorancia, porque ya sabe. Ya no solo es incredulidad, que no creer, incredulidad, porque él se está dando cuenta dónde, en qué posición está ellas y en qué posición está él. Como si le dijera, mira, vas mal tu vida. No, voy bien. Mira, ¿y por qué te está yendo? Porque mira cómo te va. Mira, donde no hay paz en tu familia, no hay paz. Mira los pleitos. Yo tengo problemas, pero mira los tuyos. Mira las decisiones que has tomado, horribles. Tú mismo te has metido en este problema. Busca al Señor, el Señor te puede dar guianza. Y aparte de eso, como vas a la condenación, mira, busca al Señor. Y se da cuenta, mira la diferencia entre aquel y él, o aquella y ella. Y dice, no, si tiene razón, pues hay una diferencia. Pero ¿por qué no hace caso? Porque se vuelve algo que se llama la arrogancia. Yo sé que tiene razón, pero yo voy a hacer como a mí me da mi gana. Pues ha habido muchas veces muchas personas que han hablado de la palabra de Dios.
No, es que no es así. Le digo, mire, aquí dice y enseña, ¿cierto o no es cierto? No. Bueno, y esa arrogancia. Porque ya puede ver claramente una razón, una evidencia razonable que cualquier persona no puede negar. No estoy usando trucos, estoy usando la razón y la realidad. Y que, no quiero. ¿Por qué? Por el orgullo. No, yo siempre he pensado así y yo siempre he creído así y así voy a morir. No nos podemos cerrar eso porque eso es arrogancia. Por eso dice esos son ciegos. Dice la palabra de Dios, ciegos guiando a otros ciegos. Arrogantes y luego influenciando a otros. También, no les creo. Yo aquí estoy parado y aquí voy. Y arrogantes. Y el Señor dice la palabra de Dios, dándole a los ciegos vista. ¿Y cuál es esa vista, hermanos? Conocimiento de la palabra, revelación de las escrituras, sabiduría de Dios y amor de Cristo. Esa es la vista. Ya podemos ver al Señor y podemos caminar con entendimiento. Amén. Y luego ya vamos terminando. Y luego dice la palabra de Dios, y para poner en libertad a los quebrantados. Ya hablamos de la libertad y la esperanza. ¿Ponerlos dónde? En la esperanza eterna, en el libro de la vida. ¿A quiénes? A los quebrantados. ¿Quiénes son? A los condenados. Amén. El Señor eso quiere para nosotros. Y que también nosotros úsenos lo que fue usado para nosotros. Y lo dice, último, para predicar el año agradable del Señor. Para predicar el año agradable del Señor es el título del tema. Ya hemos entendido mucho de lo que hemos explicado. ¿Amén, hermanos? You understand? ¿Han entendido? Ahora, para predicar el año agradable del Señor. Predicar no es solo lo que estoy haciendo yo acá arriba, hermanos. Predicar es un llamado, es un ministerio, es un propósito. Predicar representa, en esta escritura, para predicar el año agradable, el predicar representa, no, pues el predicador, no, o el pastor, o el evangelista, no, significa, hermanos, tu ministerio. Todos nosotros, todos los hijos de Dios tienen ministerio de predicadores, predicadoras. Y no me refiero nomás a estar acá arriba predicando la palabra, no, me refiero a tu ministerio, porque hasta cantar es predicar. Cantar, estás predicando. Estamos cantando cantos y estamos predicando la palabra. El canto que acabamos de cantar. Si tan solo tocar el borde de tu mano. Está escrito en la Biblia, hermanos. Una mujer con 12 años con flujo de sangre y extendió sus manos y tocó. Dijo, si tan solo tocar el borde de su mano, el Señor me sanará. Y el Señor la sanó. Esos cantos son predicaciones. Los estamos cantando. El Señor en eso se refiere a dar voz, a dar a cantar, dar testigo, porque cuando tú, lo que estoy haciendo yo estoy testificando algo que he entendido, y cuando usted canta, testifica algo que usted ha entendido y siente también, y cree, porque si no, pues solamente que lo esté cantando va por cantarlo, y eso es lo que no quiere Dios, eso es lo que quiere el diablo. La realidad es de que cuando dice predicar es tu ministerio, y ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que es nuestro ministerio? Tal vez temprano nos vamos a dar cuenta si permanecemos en él. Si no, no vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta cuando ya muéramos y no va a ser una manera bonita. Predicarlo, ministerio. Digo, no, tuve miedo y sabía que tú eras derecho, eras regañón, Señor. Y como tú eres regañón, por eso yo mejor no le quise buscar. Así dice la palabra de Dios, lo estoy poniendo en mis palabras, pero así dice. Por cuanto tuve miedo, porque supe que eras hombre de juicios. Y escondí el talento allá abajo en la tierra. Eso se refiere que tú vas a llegar a morir y nunca supiste a qué te llamó el Señor. Allá te vas a dar cuenta y dices, oye, ¿por qué no hiciste? Mísero. Con que andabas con esas, ¿verdad? Miedoso. Y yo creo que hay veces que ¿quién de nosotros no pasa por miedo para las cosas de Dios? ¿Quién no? Todos. Moisés dijo, no, yo no, Señor, no, y se enojó el Señor. ¿Cómo que no? Hay veces que nosotros nos tenemos miedo, no dejemos que el diablo se aproveche y dice que porque en el amor de Dios no hay temor. En el perfecto amor no existe el temor, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque está dispuesto y dice, por amor lo hago a ti. Por amor vamos a nosotros a poder descubrir nuestro ministerio. Amén. Unas están chiquitas, otras más grandes, pero tarde o temprano nos vamos a dar cuenta si permanecemos. Para predicar, como dice la Escritura. Ahora, ¿a qué se refiere el año? El año agradable, ¿verdad que hablamos del año? No entré mucho en detalle, pero voy a entrar. El año, hermano, representa el tiempo. A ver, ¿en qué tiempo estamos ahorita? Podemos decir, ¿en qué tiempo estamos? Pues realmente el tiempo que estamos es ahorita.
No estamos en el tiempo de más en 5 minutos adelante, ni en 5 minutos atrás. Estamos en el tiempo ahorita. Para nosotros cumplir nuestro ministerio, ¿cuándo? Eso dice la Escritura, en el año. Que el año representa el tiempo, que es ya hoy. Y luego, la vida. Porque nosotros, si Dios nos da vida y salud, pues vamos a vivir muchos años si Dios quiere. Pero todos esos años que vamos a vivir, es el año agradable al Señor. Es el predicar el año. Es el trabajar el ministerio. En otras palabras, hermanos, hermanas, el Señor quiere que nosotros trabajemos toda nuestra vida en Él. Así, toda nuestra vida en el Señor. No queremos morir sin nunca. O no, el Señor quiere que trabajemos y luego le paremos, y luego muéramos sin trabajar. Si no, el Señor quiere, preferible que no trabajes y luego trabajes en el Señor y muéramos trabajando en el Señor. Pues dice la palabra de Dios, bienaventurados los que ven adelante, mueren en el Señor. ¿Qué quiere decir? Y dice, y sus obras irán con ellos. ¿Cuáles obras? Digo que va a llevar el martillo. No, o el sartén. No, se está refiriendo las obras que estamos hablando ahorita, que es su ministerio. Si nosotros descubrimos nuestro ministerio, hermanos, cuando muéramos, ese ministerio se ve con nosotros. Si es que morimos sirviendo al Señor. Ahora dice también, el agradable es, hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Y luego el tiempo, antes de volcarme al agradable, dice, el año es el tiempo, la vida y la generación. What generation are you? ¿Qué generación eres tú? ¿De cuál generación eres tú? ¿De la que anda buscando por descubrir su ministerio? ¿O de la que nomás anda por andar? ¿O la que anda buscando volar para allá, para Egipto? ¿Usted sabe? Ahora dice el año agradable, el tiempo agradable, que es el propósito del tiempo que hoy es, dice el agradable. ¿Qué significa agradable? Hoy, el año agradable. ¿Por qué dice año agradable? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que hoy, o sea, el tiempo presente, es el día de salvación. La salvación representa lo agradable de ese año. Y la salvación no es algo, hermanos, es alguien. Y la salvación es el Señor Jesucristo. Yo quiero este año servir a mi Señor, caminar con mi Señor Jesucristo. Y el año que venga, también caminar con mi Señor Jesucristo. Y el que venga, y el que venga, y el que venga. Eso es lo que se refiere al año agradable. Caminar en el Señor año tras año. Un año y el otro año y el otro año también caminar con el Señor. O usted quiere caminar con el Señor este año y el otro año no. ¿A que no, hermanos? El tiempo de salvación es el tiempo que nosotros vivimos. Y la salvación es el Señor que va con nosotros. La generación de salvación. ¿Por qué una generación? Porque ahora los hijos y las hijas llevan al Señor con ellos también. Esto tristemente no es para todos, hermanos. Y con esto voy a terminar. Ahí mismo en sus Biblias, en Lucas capítulo 4, en el versículo 25. Vamos a leerlo. Y con esto terminamos, hermanos, porque esta declaración es muy importante. Esto de lo que estamos hablando, de andar en el espíritu, de ministerios, de llamamientos, de trabajar en el Señor, en su pueblo, no es para todos. Y cuando digo que no es para todos, no estoy hablando que no es para todos los que están, no a todos los hijos de Dios. Estoy hablando no es para todos en general, en todas las almas. Es no solamente para los hijos de Dios. Fíjese, dice la palabra de Dios, dice: mas en verdad, dice el Señor Jesucristo, os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepat de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Amán el Ciro. Hasta ahí, el Ciro. ¿Sí? Sirio, ¿sí? En la mía dice Ciro. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiere decir? Había muchas viudas. Acuérdense que la viuda del tiempo de Elías decía que nomás quería comer ella y su hijo y morirse de hambre. ¿Y qué le hizo Elías? Le dijo: trae vasijas, y le dio aceite de sobreabundar, y no murió la mujer ni su hijo. Sobrevivieron el hambre. Y hermanos, aquellos leprosos, que hubo muchos en Israel en el tiempo de Eliseo, muchos leprosos,
Pero el Señor habla de una sanidad de un leproso, el general de Siria. Nada más que el Señor lo sanó a ese hombre de muchos leprosos. ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? Igual se puede preguntar uno lo mismo. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué no él? O una mujer, ¿por qué yo? ¿Por qué no ella? Si usted cree que el Señor le está hablando, el Señor lo va a cumplir. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer con usted, porque ahí declaró el Señor. ¿Por qué no sanó a todas las viudas? ¿Por qué no más a ella? ¿Por qué dio hambre? ¿Por qué dio comer a una viuda y no a todas las demás? ¿Por qué sanó a un leproso Naamán y no a todos los demás leprosos? ¿Por qué? Porque el Señor es Dios de propósitos y de escogimiento. Y tenemos que creer que el Señor nos está hablando hoy para poder así también cumplir con mucha confianza lo que el Señor está poniendo en nosotros. Amén. Porque sabe que está haciendo el Señor, nos está llenando nuestra mente de confianza en Él, de que Él tiene propósitos para nosotros, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Esther, como lo hizo con muchos hombres y mujeres de Dios que marcaron en la Biblia, han marcado hasta el día de hoy nuestras propias vidas, para ánimo. Usted puede marcar a sus generaciones con su vida, con su propósito y su ministerio, siempre y cuando nosotros andemos en el Espíritu. Póngase de pie. A ver, vamos a ponernos de pie. Aleluya. Vamos a pedirle al Señor que aunque vuestra carne se canse y enferme, nuestro espíritu siempre está dispuesto. Que estas semanas, estos días que vienen, vamos a buscar orar al Señor en las mañanas, tarde si fuera posible, en las noches, leer su Biblia diario si es posible, buscar lo más que se pueda al Señor, querer andar en el Espíritu, meditar en Él, platicar de Él, preguntar de Él, y así nosotros vamos a poder descubrir más pronto nuestro propósito, que venimos del cielo. Yo creo que yo vengo del cielo a cumplir un propósito, y debemos de creer los hijos de Dios que nosotros también, y así nosotros poder también entender qué privilegio tan grande, que de tantos hombres Dios escogió a mí, de tantas mujeres Dios las escogió a ustedes, que de tantas jovencitas Dios las escogió a ustedes para que estén aquí oyéndolo a Él, y eso hay que valorar. Amén. Vamos a cierre sus ojos, vamos a orar al Señor, para darle gloria y honra al Señor. Gracias, Señor, te damos una vez más, Padre, por tu gran misericordia.